¿Y si la fecha más sagrada del calendario cristiano fuera una mentira? ¿Y si el nacimiento de Jesús, tal como lo conocemos, estuviera envuelto en un velo de engaño milenario? ¿Cómo reaccionaría el mundo si un niño, un simple mensajero del pasado, revelara la verdad oculta, una verdad que podría desmoronar siglos de tradición? La mañana del 12 de abril de 2024, en el corazón de Jerusalén, un secreto ancestral estaba a punto de ser desenterrado, no por arqueólogos, sino por la voz de un pequeño que recordaba lo imposible. La brisa fresca de la mañana de abril acariciaba el barrio de Rehavia en Jerusalén, mientras la maestra Elara Ben David guiaba a su grupo de kindergarten hacia el autobús. Era una excursión anual, un rito de paso para los pequeños. El muro de los lamentos, la vía dolorosa y, finalmente, la iglesia de la Natividad en Belén. Entre los 22 niños, Ethan Goldberg destacaba por su quietud. Con sus ojos profundos y una seriedad inusual para sus 5 años, Ethan era un enigma. Sus padres, Lee y David Goldberg, ambos profesores de historia en la Universidad Hebrea, lo habían criado en un ambiente secular, ajeno a dogmas religiosos. El autobús, un gigante ruidoso y amarillo, cruzó el checkpoint hacia Belén. La atmósfera cambió. Ethan, sentado junto a la ventana, se llevó las manos a las sienes, sus pequeños dedos apretando con fuerza. Sus ojos se cerraron, una mueca de dolor cruzó su rostro infantil. La maestra Elara, notando su angustia, se inclinó. Ethan, ¿te sientes bien, cariño? El niño abrió los ojos lentamente. Su mirada, antes ensimismada, ahora parecía contener la sabiduría de siglos. Su voz, apenas un susurro, resonó con una autoridad que heló la sangre de Elara. Estamos llegando al lugar equivocado. En el día equivocado. Elara frunció el ceño, una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué quieres decir, mi amor? Ethan la miró fijamente, sus ojos oscuros perforando la fachada de la maestra. La iglesia de la Natividad marca el lugar correcto, pero la fecha que celebran está mal. Jesús no nació en diciembre. Nació en verano, cuando los pastores podían estar en los campos de noche sin morir de frío. Elara intentó sonreír, atribuyendo las palabras a alguna conversación de adultos escuchada a medias. Ethan, eso es muy interesante, pero ahora vamos a disfrutar la visita, ¿sí? Pero la extrañeza de Ethan no cesó. Al llegar a la majestuosa iglesia de la Natividad y descender a la gruta, el lugar sagrado donde la tradición sitúa el nacimiento de Jesús, Ethan se desprendió del grupo. Con una determinación que no correspondía a su edad, caminó directamente hacia la estrella de plata de 14 puntas incrustada en el suelo de mármol. Se arrodilló frente a ella, y un murmullo incomprensible escapó de sus labios. Era un idioma que Elara no reconocía, antiguo y gutural. Otros visitantes se detuvieron, observando la escena con una mezcla de curiosidad y creciente incomodidad. De repente, Ethan habló. Su voz, ahora alta y clara en hebreo moderno, llenó la gruta. Fue el 25 de junio del año 3 antes de la era común. El cielo estaba despejado. Venus y Júpiter se encontraban cerca en el horizonte occidental, parecían una sola estrella brillante. Los pastores lo vieron y pensaron que era un presagio divino. El sumo sacerdote Joazar ben Boetus oficiaba esa noche en el templo de Jerusalén. Mi madre María tenía 17 años. El censo de Quirino obligó a José a viajar desde Nazaret. Hacía calor, no frío. Las granadas estaban maduras en los árboles. El silencio en la gruta era absoluto, denso, cargado de asombro. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de frío, sino de un terror primario. Un sacerdote franciscano, el padre Gabriel Rossi, un hombre de unos 60 años con décadas de servicio en Tierra Santa, se acercó lentamente a Ethan. Su rostro, curtido por el sol y la fe, mostraba una mezcla de incredulidad y reverencia. «Niño, ¿quién te enseñó eso?», preguntó el padre Gabriel, su voz apenas un susurro. Ethan levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Nadie me enseñó. Yo estaba allí. No como Jesús, sino como uno de los pastores. Vi todo. Recuerdo la fecha exacta porque esa noche el cielo cambió». El padre Gabriel sintió que sus rodillas flaqueaban. En sus 40 años de sacerdocio, nunca había presenciado algo así. Tomó su radio, su mano temblaba. «Necesito que vengan a la gruta inmediatamente. Hay algo que deben ver». ¿Qué implicaciones tendría la afirmación de un niño de 5 años que decía haber sido testigo del nacimiento de Jesús? ¿Y cómo reaccionarían sus padres, académicos seculares, ante una verdad que desafiaba toda lógica y ciencia? El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y el mundo estaba a punto de escuchar una historia que reescribiría los anales del tiempo.
¿Puede un niño de 5 años poseer conocimientos que desafían siglos de estudio académico y cálculos astronómicos complejos? ¿Y qué sucede cuando la ciencia, la historia y la fe se ven obligadas a confrontar una verdad que parece venir de otro tiempo? El misterio de Ethan Goldberg no solo cuestionaba la fecha de un nacimiento sagrado, sino la naturaleza misma de la memoria y la realidad. El padre Gabriel Rossi no permitió que Ethan se fuera con su grupo escolar. Con el consentimiento urgente de la maestra Elara, quien ya había contactado a los padres del niño, el sacerdote condujo a Ethan a una sala privada dentro del complejo de la basílica. Menos de una hora después, Lee y David Goldberg llegaron desde Jerusalén, sus rostros una mezcla de confusión y pánico. Encontraron a su hijo sentado tranquilamente, mientras 3 sacerdotes franciscanos lo observaban con una mezcla de asombro y cautela. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Lee, abrazando protectoramente a Ethan. El padre Gabriel explicó lo ocurrido con voz temblorosa. Señora Goldberg, su hijo ha mencionado detalles históricos extraordinariamente precisos. El nombre del sumo sacerdote Joazar ben Boetus es correcto para ese periodo aproximado. La referencia al censo de Quirino, aunque históricamente debatida, coincide con registros romanos. Pero lo más perturbador es su descripción astronómica, la conjunción de Venus y Júpiter que mencionó. El sacerdote hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Necesitamos verificar si realmente ocurrió en esa fecha específica que él menciona. David Goldberg, un historiador especializado en el periodo del Segundo Templo, sintió que su racionalismo científico chocaba contra algo inexplicable. Mi hijo tiene 5 años, apenas sabe leer, no estudia astronomía ni historia antigua en casa. Esto no tiene sentido. Ethan tomó la mano de su padre y dijo con una calma desconcertante, una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. Papá, sé que no lo entiendes. Yo tampoco entiendo por qué recuerdo estas cosas. Pero son reales, tan reales como que tú tienes una cicatriz en tu rodilla izquierda de cuando te caíste de una bicicleta a los 9 años. Aunque nunca me lo hayas contado. David palideció. Esa cicatriz estaba cubierta por su pantalón. Nunca había mencionado ese accidente a Ethan. Era un recuerdo privado de su infancia en Haifa, un detalle que solo él y quizás sus padres conocían. El padre Gabriel observó la reacción de David y tomó una decisión. Tengo un colega en el Observatorio Vaticano, el padre Marco Estela. Es astrofísico. Puede calcular posiciones planetarias históricas con precisión. Si me permiten, quisiera consultarle sobre esta conjunción Venus-Júpiter en junio del año 3 a.C. Lee miró a su esposo, buscando orientación. David, a pesar de su escepticismo profesional, asintió lentamente. Esa misma tarde, el padre Gabriel envió un correo electrónico detallado al Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, Italia. Adjuntó las declaraciones exactas de Ethan, las fechas mencionadas y la descripción del fenómeno astronómico. La respuesta llegó 18 horas después y cambiaría todo. El padre Marco Estela, utilizando software de planetario astronómico, Stellarium, y bases de datos de efemérides históricas de la NASA, confirmó algo extraordinario. El 17 de junio del año 3 a.C., Venus y Júpiter tuvieron una conjunción tan cercana en el cielo occidental que, vistas desde Belén, aparecían como una sola estrella brillantísima. La fecha estaba a solo 8 días de la mencionada por Ethan. El margen de error era asombrosamente pequeño para un niño que afirmaba recordar eventos de hace más de 2000 años. La noticia del correo del padre Estela se filtró rápidamente entre la comunidad franciscana de Tierra Santa. El custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patón, convocó una reunión de emergencia. No era común que la Iglesia Católica tomara en serio afirmaciones de niños sobre revelaciones sobrenaturales, pero este caso contenía elementos verificables que exigían una investigación seria. Se decidió formar una comisión discreta compuesta por teólogos, historiadores y un psicólogo infantil para evaluar a Ethan Goldberg sin exponerlo al escrutinio público ni mediático. Mientras tanto, David Goldberg realizaba su propia investigación. Como profesor de historia antigua, tenía acceso a bases de datos académicas especializadas. Verificó la existencia histórica de Joazar ben Boetus, quien efectivamente fue sumo sacerdote entre los años 4 a.C. y 6 después de Cristo. Según los escritos de Flavio Josefo, el censo de Quirino, aunque tradicionalmente fechado en el 6 después de Cristo, tenía evidencia arqueológica controversial que sugería censos anteriores en la región. Ethan había mencionado detalles que coincidían con debates académicos activos, debates que ningún niño de kindergarten podría conocer. ¿Cómo era posible que un niño de 5 años tuviera acceso a una memoria tan precisa y verificable de eventos de hace 2 milenios?
¿Y qué significaba esto para la historia, la ciencia y la fe? La verdad, como una estrella brillante en la noche, comenzaba a revelarse, y su luz prometía iluminar o quemar todo a su paso. ¿Qué sucede cuando la memoria de un niño se convierte en un portal a un pasado inalcanzable, revelando detalles que solo los más eruditos historiadores han desenterrado? ¿Y cómo se puede explicar un conocimiento que desafía toda lógica, un eco de una vida pasada que resuena con una precisión aterradora? El caso de Ethan Goldberg no era solo un misterio, era una confrontación directa con los límites de la comprensión humana. El 20 de abril, Ethan fue evaluado por la doctora Naomi Goldstein, psicóloga infantil del Hospital Hadassah de Jerusalén, especializada en trastornos disociativos y memoria infantil. Durante 3 horas, la doctora realizó pruebas cognitivas, entrevistas estructuradas y ejercicios de memoria. Ethan respondió todas las preguntas con una coherencia notable, su mente infantil funcionando con una claridad que desmentía su edad. Cuando la doctora Goldstein le pidió que describiera más sobre aquella noche en Belén, el niño cerró los ojos. Su postura se relajó, y su voz, aunque aún infantil, adquirió un matiz diferente, como si estuviera narrando una película que veía en su mente. Yo era un pastor llamado Efraín. Tenía 14 años. Cuidaba las ovejas de mi tío en las colinas al este de Belén. Era verano y las noches eran cálidas, por eso podíamos dormir al aire libre. Esa noche, alrededor de la medianoche, vi la estrella brillante. No era como las demás. Se movía lentamente, o al menos así parecía porque eran 2 planetas muy juntos. Pensé que era la señal que los profetas habían anunciado. Dejé las ovejas con mi primo y corrí hacia el pueblo. Había rumores de que una mujer de Nazaret había dado a luz en una cueva que se usaba como establo. La doctora Goldstein anotaba frenéticamente. La especificidad de los detalles, la consistencia emocional, el lenguaje corporal de Ethan, todo sugería que el niño realmente creía estar recordando algo genuino, no fabricando una historia. Ethan, ¿cómo es posible que recuerdes algo de hace 2000 años si eres un niño de 5 años ahora? Ethan abrió los ojos y la miró con una expresión de confusión genuina. No lo sé, doctora. Solo sé que cuando cierro los ojos puedo ver esa noche como si hubiera sido ayer. Puedo oler el humo de las fogatas, sentir el aire tibio, escuchar el llanto del bebé. El informe de la doctora Goldstein fue claro, pero cauteloso. No hay evidencia de trastorno psicológico, esquizofrenia infantil ni disociación patológica. El niño muestra desarrollo cognitivo normal para su edad en todas las áreas, excepto en esta memoria específica donde demuestra conocimiento que excede cualquier explicación convencional. Recomiendo evaluación interdisciplinaria con historiadores, teólogos y neurocientíficos. El caso de Ethan Goldberg llegó a oídos del profesor Benjamin Safrai, sucesor del renombrado profesor David Flaso en la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en literatura rabínica del período del Segundo Templo. La reunión se realizó el 28 de abril en una sala privada de la universidad, con la presencia de los padres de Ethan y 3 académicos especializados en cristianismo primitivo, judaísmo del Segundo Templo y arqueología bíblica. El profesor Safrai comenzó con preguntas técnicas que ningún niño podría responder sin años de estudio académico. Ethan, mencionaste que los pastores podían estar en los campos durante el verano. ¿Por qué esto es importante? Ethan respondió sin vacilación. Porque en diciembre en Judea hace mucho frío por las noches. Los pastores traían sus rebaños a corrales cubiertos cerca de los pueblos. Solo en primavera y verano dejaban a las ovejas pastar en las colinas durante la noche. Si hubo pastores en los campos cuando nació Jesús, no pudo haber sido en invierno. Los 3 académicos intercambiaron miradas significativas. Esta era una observación que estudiosos críticos habían señalado durante décadas como evidencia de que la fecha tradicional de Navidad era simbólica, no histórica. El profesor Daniel Chan, arqueólogo especializado en asentamientos del período herodiano, continuó el interrogatorio. Mencionaste granadas maduras. ¿Por qué ese detalle específico? Ethan sonrió levemente. Porque había un árbol de granadas cerca de la cueva establo. Las granadas en esa región maduran entre junio y septiembre. Recuerdo que tomé una y la comí mientras esperaba afuera. Estaba dulce y jugosa. El profesor Safrai sacó un pergamino de su maletín. Era una copia de un calendario agrícola judío antiguo del período del Segundo Templo, descubierto en las excavaciones de Qumran. El calendario detallaba los ciclos de cosecha de diferentes frutas en Judea. Las granadas efectivamente maduraban en verano. Ethan, continuó Safrai con voz cada vez más tensa. Mencionaste el nombre Joazar ben Boetus como sumo sacerdote esa noche. ¿Recuerdas algo más sobre el templo en ese tiempo?
El niño cerró los ojos en concentración. El templo estaba en construcción todavía. El rey Herodes había comenzado la renovación antes, pero aún había andamios en algunas secciones. El patio de los gentiles estaba lleno de peregrinos porque era época de Shavuot, la fiesta de las semanas, la cosecha del trigo. Los académicos se quedaron paralizados. Shavuot, la festividad judía que conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí, se celebra precisamente 7 semanas después de Pesaj, cayendo típicamente en mayo o junio. Si Isen tenía razón, esto significaba que Jesús nació durante una festividad de peregrinación masiva, lo cual explicaría por qué no había lugar en la posada según los evangelios. El profesor Chen no pudo contenerse más. Isen, ¿cómo sabes todo esto? ¿Quién te lo enseñó? El niño abrió los ojos con lágrimas acumulándose. Nadie me lo enseñó, señor. Yo estaba allí. Sé que suena imposible. Sé que soy solo un niño ahora, pero estas memorias son tan reales para mí como el recuerdo de mi último cumpleaños. Lie Goldberg abrazó a su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Su niño estaba desafiando 2000 años de tradición cristiana con detalles que la academia solo había descubierto mediante décadas de investigación meticulosa. ¿Cómo podría el mundo ignorar la voz de un niño que, con una precisión asombrosa, desvelaba los secretos de una noche sagrada? ¿Y qué pasaría cuando esta verdad, tan cuidadosamente guardada por la historia, saliera a la luz pública? La tormenta apenas comenzaba a gestarse, y sus ecos prometían resonar por todo el planeta. ¿Qué sucede cuando un secreto milenario, custodiado por la fe y la tradición, es expuesto por la inocencia de un niño? ¿Y cómo reacciona el mundo cuando la verdad histórica amenaza con reescribir los cimientos de una de las religiones más grandes del planeta? El caso de Ethan Goldberg no era solo un fenómeno, era una bomba de tiempo teológica y científica a punto de estallar. La noticia del caso Ethan Goldberg era demasiado extraordinaria para permanecer confidencial. El 5 de mayo, el prestigioso periódico Haaretz publicó un artículo titulado Niño de Jerusalén afirma recordar el verdadero nacimiento de Cristo. La historia se volvió viral instantáneamente. Medios internacionales descolgaban los teléfonos de la Universidad Hebrea y de la Custodia Franciscana exigiendo entrevistas. CNN, BBC, Al Jazeera y cadenas cristianas evangélicas de Estados Unidos enviaron equipos a Jerusalén. La familia Goldberg se vio obligada a contratar seguridad privada cuando fanáticos religiosos y curiosos comenzaron a acampar frente a su casa. El Vaticano emitió un comunicado cauteloso: la Santa Sede está al tanto de las afirmaciones del niño israelí. Se ha formado una comisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe para investigar con rigor científico y teológico. La Iglesia recuerda que la fecha del 25 de diciembre es una celebración litúrgica simbólica, no necesariamente la fecha histórica real del nacimiento de Jesús. Este comunicado, aunque moderado, fue interpretado por muchos como una admisión implícita de que la Iglesia tomaba en serio las afirmaciones de Isen. Mientras tanto, astrónomos de todo el mundo comenzaron a verificar independientemente los cálculos sobre la conjunción Venus-Júpiter. El Dr. Michael Molnar, astrónomo y numismático estadounidense que había estudiado extensamente la estrella de Belén, confirmó públicamente que el 17 de junio del año 3 a.C. hubo efectivamente una conjunción planetaria espectacular visible desde el Medio Oriente. ¿Qué hace extraordinario este caso?, declaró Molnar a la revista Scientific American. Es que un niño de 5 años identificó un evento astronómico que los eruditos tardamos décadas en calcular con software especializado. El 12 de mayo, Isen fue invitado al Observatorio Astronómico Weiss de la Universidad de Tel Aviv. El profesor Ariel Macé, astrofísico de renombre internacional, preparó una simulación computarizada del cielo nocturno sobre Belén en diferentes fechas entre los años 7 a.C. y 1 después de Cristo. Sin decirle a Isen cuál era cuál, le mostró 15 visualizaciones diferentes. Isen, ¿puedes señalar cuál de estos cielos se parece al que recuerdas de esa noche? El niño observó cada imagen cuidadosamente. Cuando llegó a la simulación del 17 de junio del 3 AC, se detuvo inmediatamente. Exactamente señaló la conjunción Venus-Júpiter en el horizonte occidental. Pero había algo más, una estrella rojiza más arriba hacia el sur. El profesor Macé amplió la imagen y, efectivamente, Marte estaba visible en la posición que Isen describía. Esto es imposible, murmuró Macé. Nadie mencionó Marte en los reportes previos. ¿Cómo supo que estaba allí? Isen simplemente respondió: porque lo vi, profesor. Recuerdo haber pensado que el cielo entero estaba enviando señales esa noche. La demostración fue grabada y transmitida en vivo por solicitud de la universidad, alcanzando 53 millones de visualizaciones en 24 horas.
Escépticos argumentaban que el niño había sido entrenado, pero no podían explicar cómo conocía la posición de Marte, un detalle que nadie había mencionado previamente y que Eisen identificó espontáneamente. Creyentes proclamaban que era un milagro divino. Científicos quedaban perplejos ante evidencia que desafiaba explicaciones convencionales. Y Ethan Goldberg, un niño de 5 años que solo quería jugar con sus amigos, se convirtió en el centro de un debate que cuestionaba los fundamentos mismos del calendario cristiano. El 20 de mayo, una delegación especial del Vaticano llegó a Jerusalén. Estaba compuesta por el cardenal Leo Reis, teólogo estadounidense de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la hermana Clara Dubois, historiadora especializada en cristianismo primitivo, y el padre Marco Estela, el astrofísico que había verificado inicialmente los cálculos astronómicos. Su misión era evaluar personalmente a Ethan Goldberg siguiendo los protocolos estrictos que la Iglesia Católica utiliza para investigar supuestos milagros y revelaciones privadas. La familia Goldberg, aunque judía y secular, aceptó recibir a la delegación en su hogar. No buscamos convertir a nadie ni validar ninguna religión, explicó David Goldberg a los visitantes vaticanos. Solo queremos entender qué le está sucediendo a nuestro hijo. El cardenal Reis, un hombre de 68 años con mirada penetrante pero amable, se sentó frente a Eisen en la sala de estar. Eisen, la Iglesia Católica ha celebrado el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre durante casi 1700 años. ¿Por qué crees que tu memoria es más confiable que una tradición tan antigua? Eisen no mostró intimidación ante la autoridad eclesiástica. Su eminencia, con respeto, la tradición del 25 de diciembre fue establecida en el año 336 por el emperador Constantino para reemplazar las festividades paganas del solsticio de invierno. Lo hizo por razones políticas, no históricas. Los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús en ninguna fecha específica durante los primeros 3 siglos. Esto está documentado en los escritos de Orígenes de Alejandría. El cardenal Rey sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un niño de 5 años acababa de citarle correctamente historia eclesiástica del siglo IV. ¿Qué más revelaría Eisen a la delegación vaticana? ¿Y cómo reaccionaría la Iglesia ante un conocimiento que, aunque históricamente preciso, amenazaba con desestabilizar siglos de dogma? La verdad, una vez desatada, no podía ser contenida, y sus implicaciones estaban a punto de sacudir al mundo hasta sus cimientos. ¿Puede la fe resistir la embestida de la verdad histórica, especialmente cuando esa verdad es pronunciada por la voz de un niño? ¿Y qué sucede cuando los cimientos de una tradición milenaria son sacudidos por una memoria que trasciende el tiempo? El interrogatorio de Ethan Goldberg por la delegación vaticana no era solo una investigación, era un pulso entre el dogma y la revelación, con el destino de la Navidad en juego. La hermana Clara Dubois intervino con voz temblorosa. Eisen, ¿cómo conoces a Orígenes de Alejandría? El niño la miró con expresión confundida. No sé cómo lo sé, hermana. Cuando pienso en estas cosas, la información simplemente aparece en mi mente como si siempre hubiera estado allí. El padre Marco Estela sacó un cuaderno y comenzó a tomar notas frenéticamente. Este fenómeno se parecía a los casos de conocimiento infuso reportados por algunos místicos católicos a lo largo de la historia, pero nunca en un niño tan joven ni con tal precisión histórica verificable. Durante las siguientes 4 horas, la delegación vaticana sometió a Eisen a un interrogatorio exhaustivo. Le preguntaron sobre detalles del Templo de Jerusalén, sobre costumbres judías del primer siglo, sobre geografía de Judea, sobre prácticas de pastoreo. Eisen respondió cada pregunta con una precisión que asombraba incluso a los expertos. Describió el sistema de turnos sacerdotales en el templo. Mencionó que la familia de Zacarías, padre de Juan el Bautista, pertenecía al turno de Abías, y calculó que si Juan nació durante el turno de su padre, 6 meses antes del nacimiento de Jesús según Lucas, esto situaría el nacimiento de Jesús precisamente en junio. El cardenal Reis, visiblemente conmovido, hizo una última pregunta crucial. Eisen, si tú estuvieras en mi posición, si fueras responsable de la fe de 1.000 millones de católicos que han celebrado Navidad el 25 de diciembre durante toda su vida, ¿qué harías con esta información? Eisen guardó silencio por un momento largo, sus ojos infantiles mostrando una profundidad que no correspondía a su edad. Su eminencia, la verdad no destruye la fe, la purifica. Jesús no vino a establecer fechas en calendarios, sino a transformar corazones. Si las personas aman y celebran su nacimiento en diciembre, que lo sigan haciendo, pero que también sepan la verdad histórica. La fe y la verdad no son enemigas. El informe de la delegación vaticana fue entregado personalmente al Papa Francisco el 2 de junio. El Santo Padre, conocido por su apertura a la ciencia y su énfasis en la humildad eclesiástica,
leyó el documento de 73 páginas en una sola noche. Según fuentes del Vaticano filtradas a la prensa italiana, el Papa convocó una reunión extraordinaria con sus consejeros más cercanos. Si este niño está diciendo la verdad, habría comentado Francisco, no estamos ante una amenaza a la fe, sino ante una oportunidad de reconciliar la tradición con la historia. Mientras tanto, en Jerusalén, Isen comenzó a experimentar nuevas memorias cada vez más detalladas. El 8 de junio, durante una cena familiar, el niño describió espontáneamente la apariencia física de María, la madre de Jesús. Tenía el cabello oscuro, casi negro, recogido con un velo azul desteñido. Sus ojos eran color miel. Tenía una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de una caída en su infancia. Parecía cansada, pero feliz. Su voz era suave cuando cantaba para calmar al bebé. Leah Goldberg grabó la descripción en su teléfono, sin saber qué hacer con esta información imposible de verificar. Pero 3 días después, algo extraordinario sucedió. Un arqueólogo francés llamado Jean-Luc Dubois, que trabajaba en excavaciones cerca de Nazaret, contactó a la familia Goldberg. He leído sobre las descripciones de Isen, escribió en su correo electrónico. Hace 2 años encontramos en Nazaret un osario del siglo I con una inscripción que dice, Mariam, hija de Joaquín. Dentro había restos femeninos y, curiosamente, un pequeño fragmento de tela azul preservado por las condiciones únicas de la tumba. Si Isen realmente vio a María, esto podría ser una conexión. La noticia generó controversia inmediata. La Iglesia Católica tradicionalmente sostiene que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, por lo tanto, no debería haber restos. Sin embargo, historiadores señalaron que la doctrina de la Asunción fue definida dogmáticamente solo en 1950 y que no contradice necesariamente la existencia de reliquias del primer siglo. El debate teológico explotó en seminarios, universidades y canales católicos de todo el mundo. Mientras tanto, Isen permanecía ajeno a la tormenta que había desatado, jugando con sus juguetes y asistiendo a kindergarten como cualquier niño normal. El 15 de junio, exactamente 2 meses después de su primera visita a Belén, Isen le pidió a sus padres que lo llevaran nuevamente a la iglesia de la Natividad. Necesito estar allí en la fecha correcta, explicó. Siento que algo va a pasar. Joseph y Lie, aunque escépticos, habían aprendido a tomar en serio las intuiciones de su hijo. Coordinaron con el padre Gabriel Rossi, quien aceptó permitir que Isen pasara la noche del 17 de junio en la Gruta de la Natividad, acompañado por sus padres, 2 sacerdotes franciscanos y el profesor Benjamín Safrai de la Universidad Hebrea. Instalaron equipos de grabación de video y audio. Un médico estuvo presente para monitorear los signos vitales de Isen. ¿Qué revelaría Isen en la noche que él afirmaba ser el verdadero aniversario del nacimiento de Jesús? ¿Y cómo reaccionaría el mundo ante una nueva evidencia que podría cambiar para siempre la comprensión de la historia sagrada? La noche del 17 de junio prometía ser una de las más trascendentales en la historia moderna de la fe. ¿Qué sucede cuando la verdad, revelada por un niño y confirmada por la ciencia, se encuentra con la fe de millones? ¿Y cómo se reconcilian siglos de tradición con una historia que exige ser reescrita? La noche del 17 de junio, en la Gruta de la Natividad, un destello dorado no solo iluminó una estrella de plata, sino que encendió un debate global que cambiaría para siempre la comprensión del nacimiento más sagrado de la humanidad. El caso de Ethan Goldberg alcanzó al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien invitó a Isen y su familia a una reunión privada en su residencia oficial. Este niño ha puesto a Israel en el centro de un debate global sobre fe, comentó Herzog a la prensa. Independientemente de lo que uno crea, Ethan Goldberg representa algo extraordinario sobre la búsqueda humana de la verdad. La reunión fue breve, pero simbólica. El Estado judío reconociendo la importancia de un niño que afirmaba recordar el nacimiento del fundador del cristianismo. Mientras tanto, denominaciones cristianas de todo el mundo comenzaban a reaccionar de formas divergentes. La Iglesia Ortodoxa griega, que celebra la Navidad el 7 de enero según el calendario juliano, emitió un comunicado señalando que siempre habían reconocido que la fecha era simbólica. Iglesias evangélicas estadounidenses estaban divididas. Algunas proclamaban a Isen como un profeta de los últimos tiempos. Otras lo denunciaban como un engaño satánico. La Iglesia copta de Egipto invitó a Isen a visitar los monasterios del desierto de Wadi Natrun, donde monjes centenarios querían conocer al niño que recordaba lo que ellos solo habían leído. El 25 de junio de 2024, miles de peregrinos cristianos llegaron a Belén para celebrar lo que algunos llamaban la verdadera Navidad. La ciudad se llenó de visitantes de 100 países diferentes. Algunos sostenían pancartas que decían, «Feliz cumpleaños, Jesús».
Otros protestaban contra lo que consideraban una herejía peligrosa. La policía israelí y palestina tuvieron que coordinar operativos de seguridad masivos. Eisen y su familia observaron todo desde la distancia, habiendo decidido no asistir por razones de seguridad. Esa noche, el Papa Francisco hizo algo sin precedentes. En un mensaje de video transmitido globalmente habló directamente sobre el caso Ethan Goldberg. La Iglesia no teme a la verdad histórica, declaró Francisco con su característico tono pastoral. Si la investigación científica sugiere que nuestro Señor Jesucristo nació en una fecha diferente a la que tradicionalmente celebramos, esto no disminuye el misterio de la encarnación. Lo que importa no es el día exacto en el calendario, sino el hecho asombroso de que Dios se hizo hombre. Sin embargo, como pastor de la Iglesia, reconozco que tenemos la responsabilidad de buscar la verdad con honestidad, siempre. El Papa anunció que había convocado a un sínodo especial de obispos, historiadores y científicos para estudiar formalmente la evidencia presentada por el caso de Ethan Goldberg. La declaración papal fue histórica. Por primera vez en 2 milenios, la Iglesia Católica consideraba oficialmente modificar su comprensión de la fecha del nacimiento de Cristo basándose en evidencia histórica y científica. Los tradicionalistas dentro de la Iglesia se horrorizaron. Los reformistas lo celebraron como un ejemplo de humildad institucional. Y Ethan Goldberg, el niño de 5 años en el centro de todo, simplemente dijo a sus padres esa noche: "Solo espero que esto ayude a las personas a buscar la verdad en lugar de aferrarse a tradiciones por miedo al cambio". 6 meses después del primer incidente en Belén, en diciembre de 2024, Ethan Goldberg cumplió 6 años. Las memorias del pastor Efraín gradualmente comenzaron a desvanecerse, como si su propósito se hubiera cumplido. Los neurocientíficos que habían estudiado su caso, incluyendo al Dr. Andrew Newberg de la Universidad Thomas Jefferson, especialista en neuroteología, publicaron sus hallazgos en la revista Nature Neuroscience. Las resonancias magnéticas funcionales de Eisen mostraban patrones de activación cerebral durante sus recuerdos que eran inconsistentes con la invención o la imaginación, pero tampoco correspondían a memoria episódica normal. Era un patrón nunca antes documentado en la literatura científica. El sínodo convocado por el Papa Francisco se reunió en el Vaticano durante 3 semanas en enero de 2025. Participaron 87 expertos de 24 países, teólogos católicos, ortodoxos y protestantes, historiadores especializados en cristianismo primitivo, astrónomos, arqueólogos y rabinos judíos expertos en el período del Segundo Templo. Las deliberaciones fueron intensas. Al final emitieron un documento de 200 páginas titulado Lumen Veritatis, la luz de la verdad. Las conclusiones fueron cautelosas, pero revolucionarias. El documento reconocía que existe evidencia histórica, astronómica y testimonial sustancial que sugiere que el nacimiento de Jesucristo ocurrió muy probablemente durante el verano del año 3 a.C., específicamente en un periodo cercano al 17 de junio, en concordancia con la conjunción planetaria Venus-Júpiter y con las prácticas de pastoreo en Judea. Sin embargo, el sínodo también reafirmaba que la celebración litúrgica del 25 de diciembre mantiene su valor simbólico y espiritual como fecha en la que la Iglesia conmemora la encarnación del Verbo. Se recomendaba que la Iglesia estableciera el 17 de junio como solemnidad del nacimiento histórico de Cristo, permitiendo que los fieles celebraran ambas fechas según su conciencia. La decisión fue controversial, pero ampliamente aceptada. Para diciembre de 2025, millones de cristianos celebraron tanto la Navidad tradicional el 25 de diciembre como la Navidad histórica el 17 de junio. Algunas iglesias organizaban 2 celebraciones completas, otras enfatizaban una sobre la otra, pero lo importante era que el debate había enriquecido la fe de millones, forzándolos a confrontar la relación entre tradición y verdad histórica. Eisen Goldberg creció normalmente. A los 8 años, las memorias del pastor Efraín habían desaparecido casi completamente. Solo quedaban fragmentos vagos como recuerdos de un sueño antiguo. Cuando periodistas le preguntaban sobre su experiencia, respondía con la sabiduría simple de un niño: "No sé por qué me sucedió a mí". Quizás fue para recordarle al mundo que la verdad importa, incluso cuando es difícil aceptarla. A los 12 años, Eisen decidió no dar más entrevistas y vivir una vida privada, estudiando historia antigua en la secundaria con la intención de convertirse en arqueólogo. El legado del caso Ethan Goldberg perduró mucho más allá de su infancia. Impulsó una nueva ola de investigación histórica sobre Jesús de Nazaret, combinando rigor académico con apertura a fenómenos extraordinarios. El debate entre fe y ciencia, lejos de debilitarse, se enriqueció con matices y humildad de ambos lados.
Y cada 17 de junio en Belén, una pequeña ceremonia ecuménica reúne a cristianos, judíos y académicos seculares frente a la gruta de la Natividad, no para imponer una verdad, sino para celebrar la búsqueda compartida de comprensión. En la estrella de plata del piso, alguien había agregado una placa pequeña con una inscripción simple en hebreo, arameo e inglés: la verdad es el camino hacia Dios, cualquiera sea su nombre. Así, la voz de un niño, un destello dorado en la oscuridad y la honestidad de la fe, reescribieron la historia, no para destruirla, sino para purificarla. Porque, como dice el Evangelio de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.